Buenos días. Bendito eres tú, Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar en esta mañana, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Cristo, por abrir el camino al Padre, por darnos acceso a su misma presencia, Señor. Gracias porque podemos levantar manos santas delante de Él y podemos honrarte. Señor, yo te ruego que en esta mañana tú nos hables. Abrimos nuestros oídos, Señor, nuestros corazones para ser enseñados, para ser instruidos por ti. Señor, te rogamos que toques a cada uno de nosotros con tu palabra, Señor, que podamos conocerte más a profundidad. Queremos tener intimidad contigo, Señor. Revélate a nosotros. Háblanos, Padre. Guía nuestros pasos, Señor, por caminos de vida, de justicia, de rectitud, Señor. Y ayúdanos a ser ejemplos, Señor, ante la gente que aún no te conoce. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de ayer estuvimos estudiando acerca del día de la expiación, el día más solemne para el pueblo de Israel, el día en que se presentaba un sacrificio, varios sacrificios para poder purificar el santuario, el tabernáculo de reunión, los sacerdotes y también el pueblo. Veíamos que se hacían diferentes rituales, o los rituales propios de expiación implicaban tanto el sacrificio de un novillo por los pecados de los sacerdotes, el sacrificio de un macho cabrío para expiación por el pecado del pueblo, y también el poner las manos, el sumo sacerdote imponía las manos sobre el otro macho cabrío que era dejado ir al desierto, llevando sobre él los pecados de todo el pueblo. El chivo que se conoce como macho cabrío para Sacel, explicamos lo que significa esta palabra, que es el chivo que es enviado de manera literal, de acuerdo a su significado hebreo, sí. Y todo esto veíamos, de acuerdo a lo que dice también el libro de Hebreos, que son símbolos y representaciones físicas de aquello que debía ocurrir en el cielo, de las cosas celestiales, ¿sí? Vemos a Cristo como sumo sacerdote, pero también lo vemos como ofrenda presentada delante del propiciatorio, que representa la misma presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que su sacrificio fue perfecto, por lo que únicamente se lleva a cabo una sola vez, dice, y para siempre, para santificarnos, para limpiarnos de pecado, ¿sí? A diferencia de lo que se hacía en la antigüedad, en Levítico, donde se debían presentar sacrificios, en principio todos los días, sacrificios por el pecado, lo podemos ver en Levítico capítulo 6, y posteriormente sacrificio anual, donde la diferencia era que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, ¿de acuerdo?
Dentro de todo esto, una de las cosas más importantes es lo que dice Levítico 17:11. Y esta era la razón por la cual se llevaban a cabo todos estos sacrificios. La palabra de Dios dice, porque la vida de la criatura, hablando aquí de estos animalitos, está en la sangre. Dice, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a las personas. Y esa era la razón por la que en un momento dado un animalito podía tomar el lugar de un pecador y con su muerte, con el derramamiento de su sangre, expiar nuestros pecados, ¿sí? Esto es muy importante porque sobre esta base descansa el pacto que se llevó a cabo y que ahorita lo vamos a revisar, que conocemos como el primer pacto, o hay quienes le llaman antiguo pacto o antiguo testamento, y después la renovación del pacto, que también lo vamos a revisar ahorita, ¿de acuerdo? Vamos a escudriñar el día de hoy las escrituras también para hablar acerca de la evidencia que hay acerca de que Jesús, de que el Mashiach fue el perfecto sacrificio de Dios, y entender también por qué era necesaria la crucifixión, ¿sí? Como este método de muerte de Cristo. Ahora, es muy importante entender que este es un plan que Dios trazó, explicado desde la eternidad. Y Dios escogió un momento específico de la historia para venir a morir en manos de aquellos individuos que eran los mejores, los más eficientes, los más crueles y más implacables cuando se trataba de asesinar a alguien. De manera que el hecho de su muerte nunca pudiera ponerse en duda. Y esto es muy importante. Dios podía elegir cualquier momento de la historia y cualquier forma para poder morir, aparentemente. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Él estableció un camino por medio del cual la muerte sacrificial, y la muerte específicamente por medio de la cruz, era aquella que iba a cumplir con todos los requerimientos de justicia de un Dios santo, ¿sí? La muerte en la crucifixión era pública. Hacer que Jesús muriera de una forma privada o de una forma humanitaria hubiera significado que el mundo podría poner en duda el hecho de que Él en realidad murió. Y hago aquí un paréntesis. Incluso habiendo sido esto una muerte no solamente pública, sino ampliamente conocida a lo largo de la humanidad, no deja de haber personas que ponen en tela de juicio el hecho de que Cristo haya existido y el hecho de que Él haya sido crucificado. Imagínense lo que hubiera sido si esta muerte se hubiera llevado a cabo de una manera privada, o de que sus seguidores también hubieran fingido una ejecución, como también se ha estipulado por un grupo de personas, vamos a decir, que no creen en la muerte y resurrección de Cristo. Pero la forma en la que realmente se llevó a cabo la ejecución dejó una huella en el corazón de la historia de la humanidad. Los detalles médicos de la crucifixión se han estudiado ampliamente en los evangelios. La evidencia histórica, el sudario de Jesús, como se describe en los evangelios, quienes eran condenados a la crucifixión previamente eran azotados con un látigo.
Este látigo tenía características muy especiales. Tenía cuerdas de cuero y al final de cada cuerda tenía pedazos de metal y huesos atados a ellas. Este era un instrumento de tortura y ciertamente los romanos eran expertos en este tema. Por lo tanto, este látigo que utilizaban penetraba profundamente la piel de la víctima, ocasionando que en cada golpe la piel fuera desgarrada, la carne fuera arrancada, ocasionando un sangrado masivo en el cuerpo del Señor. Como hemos leído también, a Jesús le fue puesta una corona de espinas, que fue presionada sobre su cabeza, y quizá pensamos en las espinas de una pequeña rosa. Si alguna vez te has picado con una espina, sabes que es doloroso, pero las espinas de las que estamos hablando aquí eran bastante más grandes, de tal manera que al momento de ponerlas sobre su cabeza y presionar, también esto ocasionó un sangrado y una presión muy fuerte en su cabeza. La víctima tenía que cargar la cruz, que pesaba aproximadamente unos 50 kilos, hasta llegar al lugar de crucifixión, que si recordamos hablábamos de que era un monte, el Gólgota. Imagínate subiendo este lugar, cargando la cruz. Llegó un momento en el cual su cuerpo se desvaneció y tuvieron que tomar a otra persona para que le ayudara. Una vez llegado al Gólgota, la palabra de Dios nos dice que fueron clavadas sus manos y sus pies en la cruz, y los clavos eran del tamaño de los clavos de ferrocarril. Afectaban un nervio importante, lo que causaba un dolor atroz. Y luego de que los soldados colocaran a la víctima, leemos que se mofaban de ella. Y leímos también que sus ropas fueron repartidas entre ellos. Todos estos detalles los encontramos en los evangelios, en los 4, y concuerdan con total precisión con las características de las ejecuciones romanas. Es decir, cuando se estudia esto de una manera histórica y se compara con otros relatos que existen acerca de este tipo de ejecuciones, vemos que las coincidencias son abrumadoras, lo cual nos da certeza de que los autores del Evangelio estaban registrando acontecimientos reales que provenían efectivamente de testigos presenciales. La posición en la que fue puesto, Cristo le impedía respirar, así que tenía que impulsarse hacia arriba con los brazos y los pies para poder hacerlo. Y las víctimas normalmente dejaban de respirar por el cansancio o el dolor y morían por falta de oxígeno. Otros morían de deshidratación o hemorragia. Y si los soldados deseaban acelerar la muerte, le rompían las piernas, como se menciona en el Evangelio de Juan. Jesús parecía estar casi muerto, así que le clavaron una lanza en un costado para asegurarse de que así era. Los soldados romanos siempre se aseguraban de que sus víctimas habían muerto antes de permitir que se les bajara de la cruz, porque de no ser así, podrían ellos mismos ser ejecutados.
Solo saber que Jesús murió no es suficiente. Es importante también que entendamos cuál es el significado de su muerte. Porque, bueno, miles de personas mueren todos los días, de diferentes formas. Y eso no nos lleva a pensar que su muerte tenga algún significado o algún efecto en nosotros más allá de la tristeza que puede ocasionarnos, sobre todo la muerte de alguien que conocíamos o de alguien que estimamos. Pero la muerte de Jesús es significativa para el mundo. Conocer los detalles de su crucifixión no únicamente debe producir en nosotros tristeza o emoción, sino la convicción de que su muerte era necesaria para que fuéramos redimidos. El Señor Jesús tenía claro su propósito al venir a esta tierra, que era salvarnos y que esa salvación iba a implicar que Él pagara con su propia vida. Y tenía tan clara su misión que eso lo hizo soportar el dolor y el tormento. Hebreos 12:2 es una invitación a nosotros a poner nuestra mirada en Cristo, dice el autor y consumador de nuestra fe. Dice, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Ese gozo inexplicable, que no tiene nada que ver con el concepto de felicidad momentánea que nos vende el mundo, ese gozo se convierte en el secreto de cómo Jesús soportó ese momento. Era el gozo de saber lo que su sacrificio haría por toda la humanidad. Ahora intentamos entender la grandeza de lo que se lograba a través de su muerte en la cruz, comenzando con Él pagando por las acusaciones en nuestra contra debido a nuestras transgresiones. Todas ellas acusaciones ciertas. Cuando nosotros podemos comprender todo esto, nos damos cuenta que Cristo murió en nuestro lugar, que cada uno de nosotros deberíamos haber sido colgados en esa cruz. Y cuando contemplamos este acto supremo de justicia divina, deberíamos temblar por las implicaciones que tiene para nosotros y para nuestra salvación. Si recapitulamos lo que hemos venido aprendiendo hasta ahora, Dios inicialmente creó un mundo libre de maldad y sufrimiento. La primera pareja vivía una relación perfecta con Dios, era la fuente de su identidad, su seguridad, su propósito. Y en ese mundo perfecto, Adán y Eva escogieron rebelarse contra Dios e independizarse de Él. Y su rebelión trajo como consecuencia la separación de Dios, quien es la fuente de vida eterna. Por lo tanto, al separarse, el resultado inminente sería su muerte. Como resultado, experimentaron dolor y sufrimiento, lo que se esparció por todo el mundo. Pero Dios no abandonó a la humanidad.
En vez de eso, puso en marcha su plan de salvación para salvarnos no solo de las consecuencias del pecado, sino de su poder destructivo. Hemos visto cómo el Señor estableció la necesidad de la expiación por medio de un primer sacrificio, la muerte de un animal en el jardín del Edén, para poder crear algo que cubriera los pecados de Adán y Eva. Y esto se extendió a la formación de la nación de Israel, con el sistema de sacrificios que cubrían los pecados del pueblo hebreo. Como hemos entendido, no fue algo que se estableció hasta el Levítico, sino fue algo que realizaron incluso los patriarcas antes de que la ley fuera entregada. Lo vimos en el caso de Abraham. Pero también esto nos ha permitido entender de una manera más clara la razón del sistema sacrificial que describe el libro de Levítico. Pero como leímos en Hebreos, el sacrificio de animales no podría limpiar al hombre del pecado. Por lo tanto, este plan culmina con el sacrificio de Cristo en la cruz por los pecados del mundo entero y será decretado totalmente con la segunda venida de Jesús, cuando todo el mal haya sido eliminado y la humanidad experimente la presencia de Dios para siempre en la creación restaurada. El día de la expiación, cuando nosotros lo estudiamos más a fondo, proféticamente representa el día del juicio de las naciones, en el cual la palabra de Dios describe en Apocalipsis que el Señor se sentará en su trono para juzgar a todos por sus obras. Y como ningún ser humano puede jactarse delante de la presencia de Dios por haber llevado una vida de perfección, una vida intachable, solo quienes hayamos recibido el sacrificio expiatorio de Cristo en sustitución por nosotros, podremos ser liberados del castigo final del pecado. Cristo tuvo que lidiar con el castigo por el pecado. Como hemos aprendido, el pecado está en esencia quebrantando la ley de Dios al rebelarse en su contra, y por lo tanto debe recibir el castigo que merece. Imaginemos que un asesino comete un terrible crimen y que simplemente solicita ser perdonado y librado de prisión. Se le podría conceder el perdón, pero hace falta un castigo justo. El trauma físico y emocional de lo que Cristo sufrió y soportó es difícil de entender, incluso cuando se refleja de forma tan gráfica. Como lo describe la palabra de Dios. Sabemos que el Señor sufrió esta tortura y este dolor para demostrarnos cuánto nos ama. Lo hemos leído en la palabra. Esto es cierto, pero no por la razón que muchos podrían pensar.
Ciertamente, su sacrificio es el resultado de un amor incomprensible, pero lo más importante es que Él llevó nuestros pecados, que Él tomó esa muerte en la cruz como sustituto de cada uno de nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Y la evidencia de que esto ocurrió la vemos a lo largo de la Biblia, incluso antes de su venida. Pero el día de hoy vamos a estudiar únicamente un capítulo de la palabra, que es Isaías 53, que nos habla con toda claridad respecto a esto. Si me quieren acompañar, voy a empezar a leer en el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Otra versión dice el castigo de nuestra paz. Y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros, dice la palabra, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Pero Adonai cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Esto hace referencia al sistema sacrificial de Levítico. Y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado. Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por la transgresión de mi pueblo? Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, plugó a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Otra versión dice plació. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, aquí lo dice clarísimo, su vida fue puesta en sacrificio expiatorio. Verá su descendencia. Vivirá por días sin fin y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Un retrato perfecto acerca del Mesías sufriente.
aquel que vendría al mundo no únicamente para rescatar a su pueblo en ese momento de la sujeción, del yugo que vivía de la esclavitud bajo el Imperio Romano. Eso fue lo que no entendieron los judíos. Ellos esperaban un libertador a la semejanza de un Moisés que liberó al pueblo de Israel en su momento de la opresión, de la tiranía de Egipto. Y ellos esperaban un libertador que los sacara de Roma. Pero el plan de Dios era un plan mucho más grande, que apuntaba a una libertad del pecado, de la muerte, del sufrimiento. Esta imagen profética que leemos en Isaías 53 fue dada casi 600 años antes de ocurrir y describe las exigencias de justicia divina que aparecen a lo largo de las escrituras. Una de las bases del cristianismo es el perdón. Pero a veces este concepto del perdón lo entendemos de forma incompleta. A veces creemos que únicamente es suficiente con pedir perdón, pero la palabra de Dios enseña que es necesario restituir, que cuando nosotros cometemos una ofensa en contra de alguien, Cristo no vino únicamente a esta tierra para decir, Señor, te pido perdón a nombre de todos estos pecadores. Él pagó un precio muy alto. Porque sabía que era necesario tomar nuestro lugar y morir para que el perdón de Dios pudiera manifestarse a nosotros. Desde el principio, en el Génesis, la manera en que Dios trató con los pecados de la humanidad, el quebrantamiento de la ley, fue costoso. Sin embargo, Dios nunca nos dejó solos. Desde el principio, Él estuvo ahí para ayudarnos. El primer acto de desobediencia, como hemos dicho, trajo la entrada de la muerte en la humanidad, como lo dice Romanos. Inmediatamente se tuvo que sacrificar un animal inocente para cubrir la primer transgresión, para cubrir su vergüenza. Incluso la liberación de los hebreos de Egipto ocurrió en este mismo contexto y tuvo que sacrificarse un cordero en el contexto de la Pascua para que el pueblo de Israel fuera protegido de la muerte a causa de la sangre del cordero que fue puesta sobre los dinteles de las puertas. Una vez más, otro símbolo muy fuerte
acerca del Cordero expiatorio necesario para la libertad. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y estudiamos todo el simbolismo que se encuentra en la fiesta del Pesaj de Pascua, podemos entender en realidad todo lo que estaba ocurriendo con Cristo. La premisa de Dios en aquel momento en Egipto era que la sangre los protegería de la plaga final, que esta plaga no tocaría a los hogares de aquellos que aplicaran la sangre en los postes de sus puertas. La palabra Pesaj en hebreo significa saltar, significa brincar, con lo cual el ángel, cuando veía la sangre en los dinteles de la puerta, saltaba a esa casa. Pesaj. A través del sacrificio del cordero, los hebreos fueron protegidos de la muerte de los primogénitos. Y el tema del derramamiento de sangre como precio del pecado es constante a lo largo de todas las escrituras. Jesús apuntaría directamente a esto, simbólicamente, en la última cena con sus discípulos antes de morir. Esto lo dicen los evangelios. Voy a leer la referencia en Mateo 26, verso 27. Voy a leer desde el 26. Dice, y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se las dio se las dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Él dice, esta es la sangre del pacto. Y cuando él está haciendo esta declaración, se está refiriendo específicamente a la necesidad que hubo desde siempre de sellar el pacto con sangre. Esto lo vemos en Éxodo 24, 6 al 8. Hablaba de esto el día de ayer. Vamos a leerlo. Éxodo 24, 6 al 8. Está en el contexto de cuando el Señor entregó la ley por medio de Moisés y estableció en el capítulo 23 las fiestas solemnes, las fiestas del Eterno. 7 fiestas que apuntan directamente a la venida de Cristo, al cumplimiento de su propósito, tanto en la primera como en la segunda venida. Éxodo 24, 6 al 8 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Adonai habló. Aquí tenemos al pueblo de Israel aceptando sellar este pacto con el Señor. Entonces Moisés tomó la sangre
y la roció sobre el pueblo diciendo, he aquí la sangre del pacto que Adonai ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Así como el primer pacto basado en la ley del Señor fue sellado con sangre, de la misma manera, el nuevo pacto de redención por medio del sacrificio de Cristo se selló con sangre, la misma sangre del Cordero. Cuando entendemos la gravedad del pecado y el castigo que se aplica, deberíamos tener temor ante la grandeza del enorme sacrificio, el regalo que Dios nos hizo al sufrir tanto tormento y agonía en nuestro lugar. Lo que se pierde con mucha frecuencia al mencionar los castigos severos en el Antiguo Testamento es la enorme misericordia que está disponible para todos. Cuando nosotros leemos acerca de la ley de Moisés, la ley correctamente dicho de Dios dada por medio de Moisés, no es poco frecuente que nos asombremos acerca de la gravedad de los castigos por quebrantar la ley. Pero esto debería en realidad causar en nosotros una reverencia y una gratitud por la gracia que nos fue ofrecida. El mejor ejemplo de las consecuencias del pecado lo encontramos en el libro de Levítico. Los críticos frecuentemente atacan este pasaje de las Escrituras y lo catalogan como el mejor ejemplo de la ira de Dios. Sin embargo, cuando hacemos un análisis más profundo, revela precisamente lo contrario. Pues antes de que se mencionen las leyes y los castigos en el libro de Levítico, existen 16 capítulos y cierra exactamente con el día del perdón. Estos 16 capítulos explican las reglas que hay que seguir para expiación de los pecados, así como la forma de recibir perdón y ser limpiados. Como vimos ayer, el capítulo 16 contiene las instrucciones para el día de la expiación y son una gran muestra de cuán abundante es y cuán disponible está y siempre ha estado la misericordia de Dios. En Cristo nosotros vemos el cumplimiento perfecto de ese sacrificio
que era requerido. Dios mostró su amor y abundante misericordia a través de muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Pero estas figuras eran solo una sombra de lo que iba a ser el pleno cumplimiento de las promesas de Dios con la llegada de Jesús de Nazaret a la historia humana. Vimos con anterioridad cómo en Cristo se cumplen más de 330 profecías y específicamente el día de su muerte. Solo en ese día se cumplen más de 30. Muchas de ellas explicadas en este capítulo 53 de Isaías. Jesús no solamente nos libra del castigo del pecado, que es la muerte, sino que también viene a enfrentar el poder que el pecado tiene sobre nosotros. Mateo 1:21 dice que cuando los ángeles proclamaron el anuncio del nacimiento de Cristo, ellos dijeron, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no estaba hablando únicamente del perdón, sino del poder que tenemos para superar nuestra tendencia innata al mal. El darnos la posibilidad de vivir por encima del pecado. La palabra de Dios en Jeremías 31, del 31 al 33, el Señor hace una promesa en la cual dice que Dios le iba a dar a su pueblo un corazón nuevo, que Él mismo iba a escribir en nuestro corazón sus leyes y sus mandamientos. Y esta promesa es cumplida con el Espíritu Santo, quien nos da una naturaleza nueva, lo que conocemos como el nuevo nacimiento, por medio del cual nosotros podemos ser librados del poder del pecado. La crucifixión, sin duda, es el tema central del Evangelio. Es el centro, el corazón mismo, porque la frase más importante del mensaje del Evangelio es que Cristo vivió la vida que cualquiera de nosotros podía haber vivido, es decir, una vida santa, porque recuerden que Dios, cuando nos creó, estábamos capacitados para vivir en esa santidad. Pero Cristo muere en la forma en que cualquiera de nosotros debía haber muerto a causa del pecado, tomando nuestro lugar. Gracias a la vida libre de pecado que vivió Jesucristo, fue posible que Él se ofreciera como el sustituto perfecto, como la ofrenda perfecta en nuestro lugar. Ese era el único sacrificio apropiado para cubrir los pecados del mundo entero. Solo una vida de perfección, solamente Jesús podía haber cumplido con este requisito. Cuando Cristo está frente al sumo sacerdote, no frente al sumo sacerdote, Él reconoce que Él es Dios mismo, que Él es el Hijo de Dios.
Esto lo vemos en Mateo capítulo 26. Verso 63, cuando Caifás le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dice: tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. En otro de los evangelios, cuando le pregunta, él dice: yo soy. Hemos explicado que esta frase yo soy hace referencia al momento en el que el Señor se revela ante Moisés con este nombre. Después, cuando es llevado ante Pilato, una de las cosas que Pilato dice es que, vamos a verlo en Marcos, denme un segundito. Él dice de Jesús que es un hombre en quien no haya ningún mal. Es Lucas 23, verso 22. Él entonces les dijo por tercera vez: pues qué mal hizo este. Ningún delito de muerte hallé en él. Después de azotarlo, pues lo soltaré. Vemos que la intención de Pilato era dejarlo libre, sin embargo, ellos gritan: crucifícalo. Hasta que finalmente, y para cumplir con el propósito que él había venido a esta tierra, Cristo Jesús es crucificado. Todos los detalles de su muerte seguramente los hemos leído muchas veces en los evangelios. Yo solamente quiero destacar, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 19, verso 16. Entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y cargando él mismo la cruz salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio a Jesús, como leímos que dice en la profecía de Isaías que ocurriría. Pero hay un dato muy importante, verso 19. Y Pilato escribió también un título y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, cerca de Jerusalén, y había sido escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron, por tanto, los principales sacerdotes de los judíos a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando nosotros leemos este versículo,
realmente perdemos de vista una situación que es muy importante que les voy a mostrar a continuación. Así se vería el título que mandó poner Pilato. La primera línea, escrito en hebreo. Les voy a leer cada palabra. Yeshua Hanotzri. Yeshua es el nombre Jesús. Hanotzri es el nazareno. Bemelech, el rey. Hayehudim, de los judíos. Yeshua Hanotzri Bemelech Hayehudim, hebreo. La segunda línea es griego. La tercera línea es latín. Cuando nosotros tomamos las primeras letras en latín, conocemos muy bien este acróstico que es INRI, I-N-R-I, Jesús Nazarenus Rex Iuderoim. Sin embargo, lo más revelador en este título es lo que dice en hebreo, porque cuando nosotros vemos la primera letra, y yo la estoy tomando aquí, la primera es Yod, la puse acá arriba, la segunda es Hei, aquí está, la tercera es Vav, que es esta, y la última es Hei. Lo que se formaba en este acróstico era el nombre santo de Dios. Y los judíos al ver esto, esa fue la razón por la cual dijeron, no escribas eso. Escribe que él decía que era Dios, pero no escribas, de alguna manera era el reclamo, no escribas que él es el rey de los judíos. Pero es tan impresionante la forma tan precisa en la que se llevaron a cabo todos los acontecimientos. Ya habrá oportunidad, se está acercando el tiempo del Pesaj, de Pascua, y nuevamente voy a hacer el estudio que hice el año pasado, que desafortunadamente todavía no estábamos grabando y no se grabó. Fue un estudio que hice a lo largo de una semana. Y es impresionante el paralelismo que encontramos con la Pascua descrita en Éxodo. Solamente les voy a mencionar. Cristo fue crucificado exactamente en el día de la Pascua. La palabra de Dios dice en Éxodo que el Cordero Pascual debía ser sacrificado. Esto está en Éxodo capítulo 12. El Cordero Pascual debía ser sacrificado entre las 2 tardes. Cuando se habla acerca de las 2 tardes en Israel, hace referencia a la primera tarde, es el mediodía, que es justamente cuando el sol está en lo alto y empieza a descender. Y la segunda tarde son las 6 de la tarde, que es donde da inicio
el día siguiente. Recordemos que para el pueblo de Israel, y de acuerdo a lo que dice la palabra, el día comienza a las 6 de la tarde. Por lo tanto, el Cordero Pascual debía ser sacrificado exactamente a las 3 de la tarde. Y Marcos capítulo 15 nos dice en el verso 33, llegada la hora sexta, que la hora sexta, si contamos a partir de las 6 de la mañana, son las 12 del día, dice, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena Jesús exclamó a gran voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Al oírlo, algunos de los presentes decían, mira, llama Elías. Entonces uno corrió y empapando en vinagre una esponja, la sujetó en una caña y le da a beber diciendo, dejad veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, lanzando una fuerte exclamación, expiró. Exactamente a la hora novena. La precisión con la que Dios permitió que se sincronizaran de manera tan perfecta todos los acontecimientos en torno a la muerte y resurrección de Cristo, no nos dejan lugar a dudas para que nosotros podamos tener la certeza de que Cristo Jesús es el Mesías prometido. Que Él fue enviado a esta tierra con un propósito que fue tomar nuestro lugar como un sustituto para que cada uno de nosotros recibiéramos el perdón. Y así como leíamos hace unos días que Abraham iba con Isaac, la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:19 que Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice que por eso nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios mismo, Yod, Hei, Bab, Hei, el nombre impronunciable del Eterno, se distinguía en lo alto del título que fue puesto sobre la cruz del Calvario, para que no nos quedara ninguna duda de que Dios mismo en la persona de Cristo estaba llevando en su propio cuerpo el precio de nuestra paz. Muy bien, vamos a cerrar aquí. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Leslie, ¿cuál era el nombre que decía en el acróstico en hebreo? Este nombre es Yod-Heh Ajá. Bab-Hei. No, o sea, no es un nombre, son 4 letras hebreas. Sí. Que he explicado con anterioridad. Los israelitas, cuando encuentran estas letras, es el nombre de Dios en la Biblia y ellos lo pronuncian como Adonai, Elohim o Hashem. Es el nombre impronunciable de Dios. Sí. Cuando se hace la traducción de esta palabra al castellano,
Lo que encontramos en nuestras Biblias, en algunas de ellas es Jehová, en otras ya no traducen Jehová, sino que la traducción dice el Señor, refiriéndose a Dios. Ay, no, ¿Sí? No sé si quedó claro. sí, gracias, Les. No hay de qué. ¿Hay alguna otra duda? Ok, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana. No tenemos forma, Señor, no tenemos palabras como agradecer toda tu bondad, Señor. Te damos gracias porque nos permites comprender la gravedad de las consecuencias de nuestro pecado. Entender, Señor, que lo que merecíamos cada uno de nosotros era la muerte. Y sin embargo dice tu palabra, Señor, que tú nos amaste de tal manera que no únicamente enviaste a tu Hijo, sino que tú mismo estabas en esa cruz reconciliando contigo a cada persona, Señor. Por amor a nosotros, tomaste nuestro lugar. Sufriste el castigo de nuestro pecado en tu cuerpo para presentarnos limpios, santos, justos delante de ti mismo, Señor. Te damos gracias por ese sacrificio, Señor, inmerecido, por ese sacrificio tan grande, Señor, ese regalo de amor, Señor, que no tiene comparación, que no tiene precedentes. Permite, Señor, que al entender nosotros el precio tan alto que tú pagaste, podamos andar delante de tu presencia en reverencia, en gratitud y manifestarte, Señor, nuestro amor en obediencia, como dice tu palabra. Gracias por tanto que hemos recibido de ti. Te bendecimos y te damos toda la gloria. Por Cristo Jesús. Amén.